Solo la Iglesia de Cristo ha perdurado en el tiempo y es la Iglesia Universal Católica. Bien, sepan que muchas son las razones que apuntan a la verdadera Iglesia de Cristo. No se necesita tener anteojos para saberlo. La Escritura por sí sola te lo va mostrando. Y hoy te voy a dar 6 razones. Y escuche esto que te estoy diciendo. No son muchas las iglesias que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, más nada. Tome lápiz y cuaderno para que apunte. Les doy capítulos y versículos que están en las Escrituras, no como enseña el protestante. Ellos te dicen, está en las Escrituras, pero de ahí no pasan. Son mentirosos. Esto que voy a decir es totalmente bíblico, lo puede comprobar. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, en tus manos pongo mi fatiga y mi lucha de este día. Y si en algo te fallé, te pido perdón, Señor. Ahora concédeme tu paz, bendice mi hogar y toda mi familia, y sobre todo aquellos que claman tu nombre, que así sea. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria. A lo que venimos. Primera razón, por el atributo de perpetuidad. Los católicos decimos que la una y única y verdadera Iglesia Universal Católica es la de Cristo. Todo esto lo afirmamos por su perpetuidad en el tiempo. Solo esta iglesia ha perdurado y ha permanecido unida inexorablemente a través de los siglos. Ya lleva más de 21 siglos de fundación. La de los protestantes, la más antigua, tiene apenas 500 años. Y de ella, sepan que han salido más de 60.000 denominaciones y se siguen dividiendo y fraccionando, que ya no se sabe qué son. La Iglesia Católica es indivisible, inseparable e indisoluble. Es una sola unidad, porque esta fue la promesa de Cristo y está en las Escrituras. Escuchen bien. Mateo 16, 18 dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, la intención de Cristo al fundar la iglesia fue clara. Cristo quiso establecer una iglesia que perdurara en la historia de la humanidad y en el tiempo. ¿Cómo iba a lograr eso? A través de una sucesión jerárquica apostólica que hasta hoy subsiste. Hay un dato importante que el protestante no lo sabe y hoy se lo voy a decir. Sepan que ni los malos obispos, ni los malos papas, ni los malos sacerdotes, diáconos y laicos la han podido destruir. Sencillo. Cristo al fundar su iglesia, Él le da perpetuidad en el tiempo. Él le da continuidad en la historia de la humanidad. Él es la garantía de esta iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Cristo antes de subir al cielo expresa su última voluntad. Escuchémosla. Mateo 28, 20. Dice así: y estad seguro que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Ahí la promesa de Cristo, que es Dios mismo. Él ya se lo dijo a su iglesia antes de marcharse: y yo estaré día tras día hasta el final de los tiempos. El Señor mismo es quien le está dando perpetuidad. Por eso sabemos que esta Iglesia Universal Católica es la una y única verdadera Iglesia de Cristo. Ahora, a propósito de su perpetuidad en el tiempo y de su durabilidad infinita de esta Iglesia, deseo mostrarle el hecho histórico, porque este hecho es un hecho innegable. Escuchemos, la Iglesia Católica es la única en la historia de la humanidad que lleva más de 2000 años de fundación de existencia. Ninguna otra institución en la historia ha durado más de 21 siglos. Y yo le añadiría, ni siquiera cerquita. Y esta iglesia va por más y sigue. Y sigue. Y sepan que de aquí a 2000 años más tendremos la misma iglesia. Esto ni lo dude, porque su fundador es Cristo.
Y esta Iglesia Universal Católica no depende de manos humanas, no depende de los hombres, no depende de ningún pastor, ni de usted ni de mí, depende de Cristo. Y Él, que es Dios mismo, tiene todo el poder y la autoridad de hacer lo que Él dice. Vamos a la segunda razón. Por el atributo de unidad. Este es importante. Sepan, hermanito, que esta es una propiedad esencial, sin la cual esta iglesia no sería la iglesia de Cristo. Ya se hubiera fraccionado miles de veces como la de los protestantes. Porque es en la unidad que se garantiza el resguardo, que es garantía del depósito de la fe. Mateo 16, 18, oiga cómo lo dice. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está la garantía, en la roca, en Pedro. Cristo habló en singular, no en plural. Él dijo una sola iglesia. Y otra cosa, en ese tiempo, sepan que no existían las sectas protestantes. Ellos vienen y nacen con Martín Lutero en el año 1525, siglo XVI. Por tanto, el protestante no puede decir que ellos vienen de Cristo. ¿Sabe? Eso sería una mentira y una total aberración. Mentiroso. Dice 1 Corintios 12:13 lo siguiente: porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ¿de cuántos espíritus nos habla Pablo? De uno solo, hermanito. Uno solo. Un solo espíritu, no hay más. La Escritura dice uno solo. Aquí no alcanzan los protestantes, aquí no alcanzan los pastores, aquí no hay lugar para ellos. Así que déjense de bobada. Y dice Efesios 4, del 3 al 5. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Verso 4. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo es el Espíritu. Como una sola es la esperanza que habéis sido llamados. Verso 5. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, esto significa que Pablo está enseñando. Pablo está instruyendo y está insistiendo en algo importantísimo, en la unidad en el Espíritu. ¿Y cómo es esa unidad en el Espíritu, vínculo de la paz? Primero, Pablo está mostrando el elemento de catolicidad, universalidad, que luego veremos cómo se integra. Si lo hemos aprendido, así lo hemos aprendido en esta comunidad, nuestra fe no se divide y menos que se contradiga. Pablo dice, hay un solo Señor y un mismo Espíritu. Y aquí la palabra fe admite la aplicación de doctrina. Un solo Señor, una sola enseñanza y una sola es la doctrina. Este es el depósito de la fe que se recuerda en esta Iglesia Universal Católica desde siglos. Ahora, quiero que sepan que el bautismo es el sacramento que nos mete a todos en esto. Cuando nos bautizamos, se nos entrega la plenitud de los medios de gracia para que tengamos comunión con Cristo. Y sigue diciendo Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos. Está sobre todos y actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo insiste en que la fe es total, no se divide, no se fragmenta. ¿Sabe? Nada depende de nosotros. Pero como lo queremos todo, no nos podemos equivocar. Pablo insiste en la unidad en el Espíritu. Y Cristo en su despedida habla del Espíritu que Él va a enviar. Escuchemos Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Verso 16. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. Verso 17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo conoce ni lo ve. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo nos da un acompañante. Cristo no nos abandona. Cristo no nos deja huérfanos. Él va a dejarnos un defensor. Él nos da el Espíritu Santo para que esta vida sea completa. Es una unidad visible y debe ser visible, porque no se trata de estar en donde me acogen mejor, en donde yo me siento bien, en donde a mí me atienden mejor. No se trata de lo que me conviene, no, Señor, de lo que yo creo, de lo que yo necesito. Y si es así, le digo algo, hermanito, estamos caminando sin Cristo y andaríamos equivocadamente.
¿Qué necesitamos tú y yo? 4 cosas: ver, contactar, comprobar y estar seguro, más nada. Juan 17, 20 al 21 dice así: no ruego solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. El Señor ruega al Padre para que usted y yo, o por usted y por mí, para que el mundo crea. Insisto, para que el mundo crea. Miren, el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, al conocimiento universal visible, para que nadie se pierda. Voy a darle la tercera razón, por el atributo de catolicidad. Miren, esta es una propiedad permanente e invariable, sin las cuales no sería lo que es. Así lo llama el Catecismo de la Iglesia Universal Católica. Sin este atributo de catolicidad no sería la Iglesia de Cristo. Podemos verificar y comprobar, tenemos la evidencia de que estamos en la verdadera Iglesia de Cristo. Este atributo de catolicidad tiene que ver con la voluntad del plan de revelación de salvación de Dios, establecido y revelado desde el principio, desde antiguo, desde el origen. Y está en el libro de Génesis. Yahvé Dios hace un pacto con Abraham ahí. Génesis 22, 18 dice así: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Universal. Era un misterio escondido a todas las naciones de la tierra. El mensaje es total, universal, católico. Y Cristo lo hace en los mismos términos. Escuchemos cómo lo hace Cristo. Mateo 28, 19, 20. Id, pues, y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, a todas las naciones. Ahí está. Otra vez el sacramento que nos mete en todo esto, bautizándonos en Cristo. ¿Saben? Llevamos a cabo este plan salvífico de Dios. Y dice Mateo 8:11. Y yo os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la misma con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, Yahvé Dios desde el Antiguo Testamento, Él deja clara su voluntad de catolicidad y de universalidad de su iglesia. Así se lo anunció al pueblo judío. Pero los judíos, ellos no lo entendieron. ¿Saben por qué? Porque lo redujeron solo a los contornos geográficos de Israel, por descendencia de carne y de sangre. En el nuevo pacto con Cristo no lo redujimos ni a una nacionalidad ni a una raza. La llevamos a su máxima expresión: universalidad, catolicidad. Y escuchemos Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley a los profetas. No. He venido a abolirlo, sino a darle cumplimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, la Iglesia Católica está siendo guiada por Cristo. Está llevando a cabo este plan de redención universal católico en el mundo. Ahora vean cómo en Hechos 1:6 los apóstoles vuelven de nuevo con los chiquitos, con los pequeñitos. Dice así, Hechos 1:6. Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezca el reino de Israel? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así pensamos humanamente nosotros. Israel, la nación, y escuche lo que el Señor le va a decir. Hechos 1:7, dice así. Él le contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mi testigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿En dónde, Señor? Hechos 1:17 dice así: en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta iglesia es universal católico. Ahora, cuando en Hechos 2 llega la gran efusión de Pentecostés, escuche bien esto, es una gran manifestación en la cual aquella multitud de extranjeros escucharon a los apóstoles predicar en el idioma de cada uno de ellos, en su lengua materna.
Pero de ahí que en esta Iglesia Universal Católica hablemos todos un mismo idioma, esto corresponde al elemento de la Torre de Babel. En el Antiguo Testamento, allá el Señor confundió la lengua y se dividieron. Aquí el Señor nos une bajo un mismo testimonio, unidos a un mismo Dios, a un mismo Señor, a un mismo Espíritu y en una sola fe, en un solo cuerpo y en una sola iglesia. ¿No es maravilloso esto? Y la estrategia del demonio, escuchen bien esto, la estrategia del demonio no es paganizarnos, eso no le interesa a él, su estrategia es dividirnos, ¿sabes? Porque al estar divididos se confunden las lenguas de la fe y empiezan las divisiones, peleas, confusiones. Solo véanlo en los protestantes. Hoy nace una iglesia y mañana hay 2 más y 3 más de una misma. Y todas predican distinto. Usted puede andar perdido. Solo mire, hay católicos que escuchan a protestantes en su casa y terminan en la secta. Cuando un católico se va de la iglesia, eso es triste, hermanito. Es triste. Él se va porque no hubo un solo católico que le explicara su fe. Qué triste. Su doctrina y algo más. No crean que por esto no nos van a pedir cuenta a usted y a mí y a todos los laicos, sea sacerdotes, obispos y aquellos católicos que ni siquiera van a misa. A ellos también le van a pedir cuenta. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Vean, vean cómo las sectas protestantes le devuelven el favor a Satanás. Y ellos no lo saben, no se dan cuenta. Pero ese es el jueguito de Satanás. Por favor, comparte el tema. Estas son buenas noticias. No tienen por qué irse a otra iglesia distinta a la suya. En ninguna iglesia, escuche bien esto, en ninguna iglesia que no sea la Iglesia Universal Católica podrá alcanzar la plenitud de Cristo. No la va a encontrar, por mucho que haga, esfuerzo que haga. O anda buscando usted acaso una iglesia perfecta. Mire, le voy a decir algo, cuando le encuentre, búsqueme que nos vamos juntos. Pero dejémonos de hipocresía y de soberbia. Resulta que la iglesia protestante es mejor que la de Cristo. Resulta que el Señor que padeció, que se sacrificó, que hizo tanto por usted y por mí, tiene que pagar los platos rotos. No, eso no es así. Le voy a dar la cuarta razón, por el atributo de canonicidad. Para que se entienda, es una palabra que viene del griego católico. Es un adjetivo que describe al sujeto y a la iglesia. Católico es el atributo que describe a la iglesia, donde se lleva a cabo el propósito original del Señor para que la salvación llegue a todo el mundo en toda la época. La palabra griega católico significa literalmente universal. ¿Y qué implica? Totalidad, lo abarca todo, en todo tiempo y en todo lugar. Y así se cumple la voluntad del Señor en su santo evangelio. Mateo 28, 18 al 20, dice así. Jesús acercándose a ellos le habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Verso 19. Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y estar seguro que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la intención católica de Dios en Cristo. Aquí el Señor nos da su seguridad para que estemos en obediencia y adhesión a su doctrina, haciendo todo lo que Él manda y que apunta a la iglesia que Él estableció, a la una y única verdadera Iglesia Universal Católica. Aquí estará seguro, mi hermanito. Y consolidado. Quinta razón, por el atributo de apostolicidad. Mire, se refiere al criterio de autoridad establecido por el Señor para que nadie se equivoque. Lo correcto es lo que Cristo ha establecido por Dios a través de la autoridad apostólica mediante el magisterio de la iglesia. Lucas 10, 16 lo dice. Quien escucha a vosotros, a mí me escucha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo funda su iglesia y le da su continuidad sobre el fundamento de los apóstoles. Esta iglesia ya lleva más de 2000 años de fundada. El Señor lo dijo. Y porque Él tiene el poder de llevar a cabo lo que Él
Dice, más nada, Hechos 2:42 dice así, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, vamos a ir a buscar ya cómo ir aterrizando. Pablo y Bernabé tuvieron conflicto. ¿Con quién? Con los judaizantes. Estos decían que los que venían de la gentilidad del mundo, pagana, tenían que circuncidarse para hacerse cristianos. Pablo y Bernabé no lo resolvieron, no señor, no pudieron, no lo echaron tampoco la suerte, tampoco lo echaron a votación, porque la iglesia establecida por Cristo, escuche bien esto, no es democrática, es jerárquica, la iglesia es jerárquica. Pablo y Bernabé, para resolver el asunto que se daba en la comunidad de Antioquía, ascendieron a Jerusalén para consultar con los obispos. Y cuando el obispo de Jerusalén, escuche bien esto, Santiago se levanta, es decir, se pone de pie, después que Pedro, el papa de la iglesia, habló, Hechos 15:28 y siguiente, Santiago introduce la determinación del colegio apostólico, jerarquía, para determinar lo que se iba a hacer en Antioquía, más nada. Hechos 15:28 dice así, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Increíble. Aquí la garantía, el poder y el criterio de autoridad de esta iglesia, establecida por el Señor, los padres de la iglesia católica, algunos de ellos fueron discípulos directos, íntimos de algunos apóstoles del Señor, y hablan de esta asociación apostólica que garantiza la perpetuidad y la continuidad de este criterio de autoridad apostólico. Son los sucesores apostólicos. Sepan que después de 2000 años, esta sucesión sigue vigente y activa. Y esos sucesores siguen con nosotros, lo cual no quiere decir que sean perfectos. Escuche bien esto. No quiere decir que ellos sean perfectos ni santos, ni que se porten bien. Pero esto es importante. Eso no le quite el criterio de autoridad, porque los primeros apóstoles, los que el Señor eligió, ustedes ya conocen la historia de ellos, está en el Evangelio, pero no es el tema, no vamos a inventar nada. Vamos a ir concluyendo. Voy a dar una sexta razón, con esta concluyo, por el atributo de integración y de totalidad. Sepan que estos son los medios de gracia, los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, para transmitirnos su vida, su pasión, muerte y resurrección. No son meramente símbolos, su efecto es real. Aunque se usen símbolos para transmitir los sacramentos, ellos son los que nos dan la gracia de Cristo. Tenemos que despertar. La fe es la convicción y la certeza de las cosas que no se ven y garantía de lo que se espera. Escuchemos, 2 Corintios 5:7 dice así, pues caminamos en fe y no en visión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo es increíble. No nos debe importar lo que diga el protestante. ¿Escuchó, mi hermanito? Ay, lee lo que diga, lo que diga. En cuanto a los sacramentos, no nos vamos a fiar de los símbolos, los gestos, las palabras, porque todo eso tiene significado. Concluyo, termino, no le quito más tiempo. No vamos a reducir estas maravillas. Escuche bien, no vamos a reducir estas maravillas que hemos recibido porque otros lo dicen. No, señor. No, señor, no es así. Sepan que lo que vemos, en lo que escuchamos y sentimos, vamos a percibir en todo esto la obra maravillosa y redentora de nuestro Señor Jesucristo, realizada aquí, en nosotros. Termino, hermanito. Este tema es importante sobre todo para este momento histórico que vive la iglesia y que nos ha tocado vivir a nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Hoy el mundo está plagado, ya ni lo digo, ustedes ya lo saben. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita. Y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Y pongan sus sugerencias para que les sigan llegando los nuevos videos que estaré subiendo. Que el Señor les bendiga ahora y siempre. Amén. Nos vemos. Adiós. Chao.